Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. Pues me alegra veros de nuevo y poder tener este tiempo con vosotros. Yo no sé si recordáis cuál ha sido el día más importante de vuestras vidas. ¿Tenéis algún día que marcaríais como, es que este fue un día que marcó mi vida? Sí, pero de ese no te acuerdas. ese no vale. Sí, Carmen. El día que te bautizaste, seguro que muchos recordáis ese día como un momento especial, ¿verdad? El día del bautismo. ¿Algún otro día así especial que digas, es que eso cambió mi vida? Cuando te casaste, claro que sí. El día de la boda. El día que entregaste tu vida al Señor. Vale. Qué bien, solo recordáis cosas buenas, eso es estupendo. ¿No? Por aquí dices que no. No, siempre hay días marcados que no son tan buenos, pero intentar dejarlos hacia el pasado. Hay días que te marcan en un sentido incluso de dejar heridas, ¿no? Cosas que ocurren, un accidente, un error, cosas que hacen que haya un antes y un después en nuestras vidas. Pues como habéis mencionado, ¿no? El día de tu boda, el día de tu bautismo, el día en que te dan tu trabajo, ese tipo de cosas, que nace tu hijo, qué sé yo, momentos que dices tú, aquí no hay marcha atrás, ya, aquí ya cambia todo es diferente. Y hay momentos, no sé si tenéis esa sensación, hay momentos en que la vida parece que es un largo y plácido verano, como que todo discurre con tranquilidad. Bueno, pocas veces, pero que las cosas discurren, ¿no? Que un año es muy parecido al anterior, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando los niños estaban en el cole, siempre había mucha actividad, es verdad, pero un año de primaria le seguía otro de primaria y luego otro, y todo parecía, pues estaban en el mismo cole, las mismas circunstancias, y parece como que la vida discurría por cauces habituales. Pero de pronto hay momentos en los que parece que la vida se acelera, que en poco tiempo suceden muchas cosas. Pues a lo mejor que tomas una decisión de irte a vivir a otro país y te marchas, y ahí en pocos días tu vida ha dado un vuelco por completo. Parece que hay momentos en los cuales la historia se acelera, la historia de nuestra vida, pero incluso la historia del mundo. Pensad en los tiempos que estamos viviendo y cómo podemos ver esa sensación de que la historia se está acelerando y están ocurriendo un montón de cosas que parece que están cambiando las relaciones, la economía, como que el mundo está entrando en una vorágine de cambios que nadie sabe a dónde los van a llevar. A partir de la clase de hoy empezamos a estudiar la semana que cambió la historia de la humanidad. Es el momento en el cual se marca una X, una cruz, en el calendario del mundo, en el cual el Señor interviene de una manera dramática, radical, para transformar la historia de la humanidad. Un momento que estaba señalado desde la eternidad pasada, permitidme expresarlo así, y que va a tener implicaciones por toda la eternidad. La semana que cambió la historia. Y eso vamos a empezar a analizarlo en esta mañana y nos va a llevar por el resto del Evangelio de Marcos, que en realidad es llegar a esa parte final de este estudio, de este fascinante Evangelio que el Señor nos ha dejado. Pero antes de entrar en la lectura y en el estudio de Marcos 11, ¿qué os parece si oramos y pedimos al Señor que nos ayude a captar la grandeza que hay en estos versículos? Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana con todos mis hermanos y hermanas por poder abrir tu palabra y poder descubrir las riquezas que hay en ella de lo que tú has hecho por nosotros, ese amor incomparable que hay en Jesús, que hay en ti, Señor, para redimir a la humanidad. Abre nuestros ojos a ver las realidades espirituales que hay en las enseñanzas de estos textos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana que empezaba era una semana tan dura en lo que venía por delante que Lucas, el evangelista Lucas, nos dice que Jesús, cuando sabía que ya empezaba su itinerario final hacia Jerusalén, tuvo que afirmar su rostro, tuvo que tomar la decisión consciente de allá vamos.
allá vamos, porque lo que se venía por delante, sin duda la semana crucial y la semana que le iba a costar la vida, el dolor, sangre, lágrimas, lo que venía por delante para conseguir nuestra salvación. En Judea, regresa de vez en cuando a Galilea también, y ahora ya es el tercer, tercer escenario, tercera sección del Evangelio, en la cual ya todo se va a desarrollar en Jerusalén hasta el tiempo ya final de su resurrección. Y primeros movimientos de Jesús por Jerusalén. Y vamos a ver escenas un tanto contradictorias y controvertidas de qué es lo que hace Jesús y que nos revela cuál es el plan de Dios. Y en el que vemos, por un lado, la exaltación del Hijo, su reconocimiento, su proclamación, y a la vez el rechazo que ese mismo Hijo va a sufrir por parte de los ciudadanos y de la sociedad de Israel. Y también nos va a confrontar con nosotros mismos, con cuál es nuestra posición ante cómo Jesús se nos presenta. Y el Evangelio siempre es una invitación a pensar, ¿qué tipo de Jesús? ¿En qué tipo de Jesús crees? Porque aquí vamos a ver que hay imágenes muy distintas acerca de Jesús. Muy bien, pues vamos a empezar leyendo el capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 11, lo que sería la primera sección. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas». Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta primera sección es, como tal, la proclamación de la grandeza de Jesús. Y en el camino a Jerusalén, el carácter mesiánico de Jesús se va a manifestar con toda claridad. Todo el mundo lo va a entender, que lo que está haciendo es un acto mesiánico. Pero ¿realmente entienden lo que significa ese acto mesiánico? Vamos a ver que va a haber distintas maneras de entenderlo. Pero fijándonos un poco en el mapa, y os traigo esta imagen que me ha gustado porque resume muy bien lo que es la semana, bueno, y un poquito más, de esta última semana de Pasión. Y para que, si apagas la luz, a lo mejor se ve un pelín mejor. Jesús viene de Betania, ¿veis? Una aldea cercana a Jerusalén. Y va por el camino. Se supone que aquí está Betfagé, aunque de esto no hay evidencia arqueológica de que ahí estuviese, pero por la descripción, en principio, estaría justo en esta ladera. Aquí está el Monte de los Olivos, ¿lo veis? ¿Veis cómo hay una montaña aquí, con un camino que atraviesa en medio? Este es el camino que está haciendo Jesús, unos 3-5 kilómetros para acercarse a Jerusalén. Y por aquí, cruzando el Valle de Cedrón, desde el Monte de los Olivos, estaría la entrada al templo. ¿Veis? Este recinto grande sería el templo y este sería el camino que está haciendo Jesús, es exactamente este. Desde Betania, Betfagé, Monte de los Olivos, este valle, y vuelta a subir, un ascenso importante, para acceder por esta puerta hacia Jerusalén.
Y aquí tenéis el orden de los días, ¿vale? Primero el fin de semana previo, digamos, está en Betania, y lo que llamamos el Domingo de Ramos, este domingo que estamos viendo ahora, este sería el camino que va a llevar a Jerusalén, y después luego hablaremos de los otros días. Jesús estaba en Betania. ¿Dónde estaría en Betania? ¿En qué hotel? En la casa de Lázaro, Marta y María, ¿verdad? ¿Y recordáis algo así curioso que hubiera pasado en esa casa justo unos días antes? La resurrección de Lázaro y luego esa unción por parte de María. Pero la resurrección es justo los días anteriores. Es decir, es algo que está tan reciente, que hay gente que todavía está yendo a Betania para ver a Jesús, para ver a este que ha resucitado a esta persona, ¿no? Y el tema de la resurrección de Lázaro había montado un revuelo tremendo en Jerusalén, hasta el punto de que querían matar al propio Lázaro para que quedase muerto y bien muerto y no hubiese una prueba de una resurrección, ¿no? De ese milagro por parte de Jesús. Todo eso lo podéis ver en el Evangelio de Juan. Los discípulos están bastante inquietos. El capítulo 10 termina unos versículos antes, donde dice que, 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos, asombrados le seguían con miedo. Es decir, los apóstoles sabían que algo estaba pasando, aunque no entendían exactamente qué. Y Jesús se lo explica. Ahora subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado, le condenarán a muerte, etcétera, etcétera. Es decir, le está diciendo lo que va a ocurrir. Pero nos dice el Evangelio que ellos eran incapaces de entenderlo. Luego volveremos a ello. Y había mucha gente. Y cuando leemos el relato aquí del capítulo 11, vemos como hay gente que va por delante y gente que va por detrás. Es decir, hay gente que acompaña a Jesús desde Betania, es decir, que ya estaban allí y le acompañan, y hay gente que sale de Jerusalén a recibirle, ¿vale? Vemos dos multitudes. Es un día de fiesta, está empezando la gran fiesta en Israel, hay peregrinos, hay miles y miles de personas, muchos de ellos vienen de Galilea, muchos de ellos han oído de Jesús, muchos han querido ver qué es lo que ha pasado en Betania, es decir, que hay toda una expectación de que este hombre, este profeta, no sabemos qué, es alguien realmente especial. Claro, hay otros que están justo en la posición contraria. Este hombre es un peligro. Este hombre es un falso profeta. Incluso ese supuesto milagro está haciendo que la gente le siga. Hay que acabar con él. Y esas dos realidades, bueno, tres. Los que están entusiastas, los que están opuestos y los que están desconcertados, que son los discípulos, pero ahí acompañan y están convencidos de seguir a Jesús. Y en esa situación, Jesús hace unos preparativos completamente deliberados. No es algo que ocurre de casualidad, que pasa por allí. Pues a veces vemos que Jesús pasa por el camino, nada es casualidad en el ministerio de Jesús, entendedme, pero hay gente que se cruza, que va y viene. No. Aquí Jesús deliberadamente está preparando su entrada en Jerusalén. Porque Él se encarga de decirle, mirad, vais a hacer esto, esto y lo otro. No vamos a entrar en Jerusalén de cualquier manera. Hace unos preparativos deliberados y por lo tanto la multitud hace una reacción a ese gesto que Jesús está haciendo. Y claro, cuando vemos a Jesús aquí haciendo estos preparativos, pueden surgirnos dos posibilidades. ¿Por qué Jesús sabía que había un burro, una cría de burro, un pollino, junto con un asna, atada en esa puerta? ¿Por qué era Dios? Es la respuesta fácil, ¿verdad? Esa es la respuesta que podemos... Pues Jesús, como lo sabe todo, no tiene problema. Jesús sabía que eso iba a ocurrir. Pero es curioso que en la manera de describirlo, incluso más adelante, cuando dice los preparativos del aposento alto para la última cena, da la impresión de que Jesús conocía más gente de la que nosotros sabemos. Y como que ya tenía preparativos hechos con antelación. Ya había alguien que sabía que Jesús iba a ir a ese aposento alto a preparar la última cena y les dice, seguidle, porque él se va al lugar que está preparado, lo vemos más adelante. Y en este caso, esa frase que le dice, decidle que el Señor lo necesita. Pues cualquiera puede decirle, ¿qué Señor? Da la impresión como que ahí Jesús podía tener también sus contactos en Jerusalén que iban a ayudarle en la labor que estaba haciendo. Parecen como acordados de antemano.
Puede ser también que el Señor simplemente supiera que ahí había eso y lo iba a aprovechar. Pero es curioso que esto nos introduce en un tema fascinante de la teología, que simplemente os dejo ahí, por si os interesa profundizar en él, que es lo que se conoce como la unión hipostática. Los teólogos lo han definido como unión hipostática. ¿Cómo reconciliar en Jesús la existencia de lo humano y lo divino? Esa necesidad humana que tiene de crecer, de aprender, de pasar hambre, de tenerse, lo veremos más adelante, con ese conocimiento sobrenatural y esa omnipotencia del ser divino que es Él. Pues eso llevó a los primeros cristianos a largos debates teológicos y nuestros hermanos del siglo IV y V consiguieron definirlo y hablaron de eso, de la unión hipostática. En Jesús hay una sola persona, hipóstasis, una sola persona que tiene dos naturalezas completas en Él, la naturaleza humana y la naturaleza divina, y que las dos se manifiestan de distintas maneras y que esa naturaleza divina se autolimita en lo humano. Pero todo eso son muchas más cosas, ¿vale? Simplemente os lo dejo ahí para que veáis cómo esas cosas que los teólogos debaten pues son para entender las cosas que ocurren en la Biblia y tener una comprensión cabal, correcta, de quién es Jesús. Ahora, ¿por qué necesitaba eso precisamente? ¿Por qué necesitaba ese medio de transporte, un burrito, pollino, tan particular para terminar? No era porque estuviese cansado y necesitase subir, era un gesto, y era un gesto profético anunciado ya en el Antiguo Testamento. Aquí en el Evangelio de Marcos no lo captamos tanto, pero si vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, si vemos el pasaje paralelo en Mateo 21, fijaros cómo Mateo es muy explícito. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y aquí está mezclando dos citas, Isaías 62:11, pero sobre todo Zacarías 9:9, donde en un contexto de anuncio de salvación y también de anuncio de la venida del Mesías, pues habla de que el Mesías iba a venir de una manera muy concreta. Y fijaros que el propio texto de Zacarías, el texto que cita Mateo, nos habla de que iba a venir sobre ti manso, humilde, sobre un burro. ¿Sabéis cómo entraban los reyes a una ciudad? A caballo, normalmente, o en un carruaje, de una manera que se mostrase su grandeza, su poder. Para muchos, Jesús tendría que haber entrado de esta manera, ¿vale? Ahí tenemos a un Jesús ataviado con las imágenes, con los atuendos de un princeps romano, un imperator, mostrando su corona, su victoria, sobre un caballo blanco y todo el mundo. Esa sería la imagen del rey que viene, del rey que conquista, del rey que va a mostrar su grandeza. Pero, ¿cómo quiso entrar Jesús? Pues de una manera bastante diferente, ¿verdad? De la manera más sencilla y humilde que se podía entrar, caminando sobre un borrico y entrando por las puertas de Jerusalén. Las alusiones proféticas eran muy claras a que ese Mesías esperado iba a venir de una manera que no era la manera del rey victorioso que muchos de ellos imaginaban. Así que, aunque ellos estaban viendo esto, en realidad lo que estaban imaginando era esto. Porque aunque sabían que era el Mesías, para ellos la palabra Mesías inmediatamente, ¿qué significaba? Significaba esto. Significaba el rey que viene a conquistar. Sí, estaban viendo a un rey sobre un pollino, pero lo que estaban interpretando, imaginando, no era un rey humilde, era un rey glorioso, un rey grandioso que venía. Los discípulos eran incapaces de entender las implicaciones de lo que estaba haciendo. De hecho, nos dice Lucas, en este mismo contexto, el pasaje paralelo, dice que ellos no comprendían estas cosas, porque sus palabras les resultaban ininteligibles. Aunque Jesús les dijo abiertamente a lo que venía y cómo venía,
no lo podían entender. Ellos, la palabra Mesías nublaba su mente, porque decir Mesías significaba esto. Y cada vez que Jesús hacía alusión a su muerte y resurrección, decían, ¿será algo simbólico? ¿Qué quiere decir? No lo podían entender, porque lo que iba a ocurrir en su mente, en la de los discípulos y en la de todos los que estaban ahí, era precisamente esto. Y por eso vemos esa respuesta entusiasta. La multitud sabe lo que está haciendo. La multitud sabe que está cumpliendo las profecías mesiánicas. Sabe que al montarse sobre el asno, sobre el burro, y hacer esa entrada, está cumpliendo la profecía. Y claro, Israel está en ese momento de celebración, está la Pascua, están los peregrinos, su fama ha sido divulgada por todo Israel. Y lo que hacen es reconocer que el que viene es el Mesías prometido. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo mismo que se está haciendo ahora en tantos lugares, ponerle la alfombra roja. Vale, no es una alfombra roja, pero es lo que haríamos ahora, sería poner una alfombra roja, ¿verdad? Y lo veis, cada vez que hay un acto en el que vienen personas que se consideran importantes, se les abre un camino y se le alfombra para que destaque ahí, ¿verdad? Fijaros, están poniéndole una alfombra de ropas, de sus túnicas, las túnicas que traían para la fiesta. Están dispuestos a manchar sus túnicas y que las pisotee el burro y la gente que viene detrás. Y también cortan ramas. ¿De qué árbol? Marcos no lo dice, pero otro evangelio sí nos dice que cortan ramas de palmeras, de palmas, y por eso la tradición cristiana, pues ya hay evidencias desde el siglo IV, ¿vale?, de que los cristianos celebraban el domingo de entrada de Jesús con este tipo de actos de recordatorio de la entrada de Jesús con palmas y aclamaciones. Lo de las procesiones es otra historia, eso es posterior, pero sí el recordarlo de una manera un poco especial. Ya hay evidencias desde el siglo IV. Y se ve que eso es lo que están entendiendo por el tipo de cosas que le dicen. ¿Esto por qué se ha ido para adelante? A ver. Ahí. Bueno, ponedla en la diapositiva en la que estábamos, por favor. Decía, ¿por qué sabemos que era eso lo que estaban entendiendo? Pues mirad lo que le dicen. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el reino de nuestro Padre David que viene, hosanna en las alturas. Es esa idea de salva ahora, ahí. Es esa idea de Señor, sálvanos. Pero sálvanos ¿en qué sentido? Pues en buena medida sálvanos de este mundo horrible que tenemos, sálvanos de estos romanos que nos tienen dominados, salva a Israel de la humillación que está sufriendo, sálvanos. Estaban en realidad cantando un salmo que era uno de los salmos que cantaban en la fiesta de la Pascua, el Salmo 118, es una cita literal del Salmo 118, versículos 25 y 26, que era un cántico típico de la Pascua. Y lo están haciendo realidad, lo que anunciaban que iba a ocurrir y que la Pascua recordaba, para ellos ya era real, ya lo estaban viviendo. Y además pensaban que era el reino de Dios, que ya se iba a implantar. Los discípulos estuvieron hasta el último momento, incluso en el libro de los Hechos. Los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, vale, ya lo hemos entendido, has muerto, has resucitado, tenías que salvarnos de nuestros pecados, bien. ¿Y cuál es la última pregunta que le hacen los discípulos a Jesús? ¿Recordáis? ¿Restaurarás ahora el reino? Ya por fin, ahora sí, ¿no? Porque todavía seguían pensando en esos términos, de que iba a implantar el reino literal sobre la tierra en ese momento. Pero es que el Evangelio empieza hablando de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿recordáis? Y cuando llegan unos sabios del Oriente, ¿qué es lo que buscan? Al rey de los judíos que ha nacido, y Jerusalén se montó un revuelo de impresión, porque Herodes, ¿cómo se tomó el asunto, no? Así que sí, el reino venía. El reino estaba presente, pero no estaba presente en los términos en los cuales ellos esperaban que fuera. Porque en el fondo el Mesías había sido siempre un Mesías incomprendido. Se había malinterpretado su misión, a pesar de que la profecía decía que venía manso y humilde para salvar. Ellos interpretaban, sí, vendrá en un burro, pero se va a cargar a todos los romanos. De hecho, después de algunos eventos de la vida de Jesús, la multitud intentó hacerle rey, porque veían que este era el enviado de Dios. Jesús decía, venís a por mí porque os he dado de comer.
Querían un rey que le resolviera sus problemas de salud, que resolviera sus problemas políticos, que resolviera sus problemas económicos. ¿Y quién no? ¿Quién no querría una intervención así de Dios en nuestro tiempo ahora, verdad? Que nos resolviera todos esos problemas. Y en realidad, esa incomprensión del Mesías, esa idea de que el Mesías fuese esto, ¿no ha estado presente a lo largo de toda la historia del cristianismo? ¿No lo hemos visto en estos días de celebraciones en algunas confesiones cristianas? Esa idea de que Cristo tenga una presencia política, de que Cristo sirva el nombre de Cristo para convocar a líderes políticos, o para que la Iglesia busque el favor del poder político para poder crecer en influencia y así hacer realidad el reino de Dios. ¿No ha sido una tentación de la Iglesia a lo largo de los siglos? Lo fue desde el siglo IV, cuando la Iglesia se alía con el poder imperial. Lo es durante toda la Edad Media, pero lo es durante la Reforma protestante también. O sea, no vinimos solamente a una iglesia cristiana. Lo es incluso en la actualidad, cuando determinados movimientos evangélicos quieren influir tanto en la política de su país, que acaban mezclando de tal manera fe y política, que es difícil saber hacia dónde quieren ir. Ceremonias grandiosas, ceremonias en las cuales se vea la supuesta grandeza, no de Cristo, que no está presente, pero de sus supuestos sucesores. Pero ¿cuántos no querríamos tener un Cristo hecho a nuestra medida? Un Cristo que resuelva nuestros problemas, nuestras necesidades, pero que lo resuelva ahora, no que lo resuelva después en el reino. ¿Acaso no lo querríamos todos? Es una lucha. Y eso es lo que estaba viviéndose en esos momentos en Israel. Jesús fue rechazado por las autoridades. Fue incomprendido por muchos, pero los que entendieron quién podía ser decidieron rechazarle. Las autoridades religiosas, los sacerdotes, las autoridades bíblicas, los maestros, los rabinos, los fariseos y escribas, y las autoridades sociales, los ancianos, el Sanedrín, todos ellos como grupo, claro que había personas que creían, pero como grupo consideraron que este era el acto definitivo por el cual había que rechazar a este Mesías. La gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿qué tipo de Salvador queremos y qué tipo de Salvador estamos esperando? ¿En uno que haga las cosas a nuestra medida para satisfacer nuestras incluso legítimas necesidades? ¿O alguien que nos anuncia que su reino es diferente y que nos promete la vida eterna ahora y el reino eterno después? El resto del capítulo y el resto de la semana nos va a mostrar ese debate entre qué tipo de rey queremos. Capítulo 11 hace esta entrada. Jesús, después de esta aclamación, ¿qué nos dice el versículo 11 que hace? Entra. Es decir, todo eso que hemos visto antes es en el camino, ¿recordáis el mapa? Es en ese camino. Cuando ya entra a Jerusalén, entra directamente por esa puerta hacia el templo. Y se queda ahí observándolo todo. Es el domingo. Como ya anochecía, se fue a pasar noche. ¿A dónde? A Betania. Regresa, ¿vale? Por el mismo camino. Y va a producirse los 2 días siguientes 2 actos muy sorprendentes. Al día siguiente, estaríamos en el lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Dios hecho hombre, ¿verdad? Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo,
porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, seguimos en el lunes, Jesús salió de la ciudad. Por la mañana, martes, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y tenemos aquí dos escenas sorprendentes, interconectadas, como veremos. Vemos por un lado algo que le ocurre a una higuera y algo que ocurre en el templo. Y es muy curioso cómo Marcos ordena el relato. En el pasaje paralelo de Mateo no lo relata así, lo relata como que ocurre instantáneamente. Y sin embargo, Marcos nos muestra esta diferencia y nos pone el relato higuera, templo, higuera. Como si quisiera remarcar que ambas cosas tienen ahí una cierta relación. Y es curioso que si profundizamos un poco, vemos que en ambas escenas vemos algunos elementos en común. Por ejemplo, tanto la higuera como en el templo estaban incumpliendo su propósito. No estaban sirviendo para aquello que Dios lo había diseñado. Ni la higuera, ni el templo. Como consecuencia, Jesús interviene sobre la higuera e interviene en el templo. Y de una manera incontestable, Jesús muestra su autoridad sobrenatural y espiritual, tanto sobre la higuera como sobre el templo. Vamos a verlo un poco en detalle. Os enseño el mapa de nuevo en el que estamos, ¿vale? Recordad este camino y cuando está llegando por aquí, por el monte, es cuando ve la higuera y después continúa para entrar en el templo. Claro, la duda es, ¿por qué maldice a la higuera si nos dice el Evangelio que no era tiempo de higos? ¿Por qué castiga a la higuera por no tener lo que no tenía que tener? Y claro, esto siempre ha sido un motivo un poco de debate entre los estudiosos, pero los que conocen las higueras saben que la higuera tiene un comportamiento bastante peculiar y no unas higueras muy especiales. Son tipos de higueras que podemos tener aquí en España, higueras que había en Judea. Las higueras tienen dos tiempos o dos tipos de fruto diferente que dan en distinto tiempo, las brevas y los higos. Y cuando la higuera tiene hojas, simultáneamente crecen las brevas. O bien se conservan las del año anterior. Es decir, que lo normal en una higuera es que cuando ya tiene las hojas y el hecho de que tenga muchas hojas debería ser señal de que ya es una higuera que está dando sus primeros brotes tiernos, para entendernos, ¿no? Los previos. No era el tiempo de los higos se cosechan más tarde, en verano, pero ese primer fruto sí debía de tenerlo. Por tanto, el evangelista no nos está diciendo que Jesús se enfadó porque no había y aunque no tocaba que hubiese higos, se enfadó y... No. Es que la higuera ya debía. Y una higuera frondosa, llena de hojas, tenía que ser indicativo de que algo de fruto tenía que tener. Si no, es que era una higuera estéril. Y por lo tanto, no servía nada más que para adornar, llamar la atención e incluso desviar al hambriento de su camino que nada encontró allí. El Mesías divino busca comida y no la encuentra. Espera encontrar fruto en esa higuera y lo que ve es simplemente apariencia, nada más. Y lo que ocurre es que queda absolutamente seca, de raíz. Nos dice el evangelista Marcos que de un día para otro, y los apóstoles estaban asombrados de, mira cómo si ayer estaba esto frondoso. En la Biblia hay varios lugares donde vemos parábolas de la higuera y de la viña. Y ahí tenéis los textos que si queréis luego podéis buscarlos. En los cuales
Jesús advierte de las consecuencias de que su pueblo no tuviera el fruto que debía de tener. En algún caso incluso con paciencia, año tras año, esperando que eso ocurriera. Jesús incluso va a decirles un poco más adelante, hablando de una parábola de la viña: el reino de Dios se os quitará y será entregado a gente que produzca los frutos propios de él. Y ya en Oseas, fijaros qué mensaje profético, Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, vi a vuestros padres en sus primicias, como la fruta temprana de la higuera. Esta, la fruta temprana. Pero al acudir ellos a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaban. Creo que este acto de juicio sobre la higuera, en un sentido, está simbolizando el juicio inminente sobre Israel, la nación que rechazó a su Mesías, que no dio los frutos que debería haber dado, y por la cual Jesús lloró ante la visión de Jerusalén, llorando: oh Jerusalén, cuánto he querido juntarte como la gallina junta a los polluelos y no quisiste, y no me has recibido, y esto va a ser tu destrucción. Parafraseando ahora el resto del versículo, ¿vale? En el fondo, aunque es una historia de juicio, es una lección alentadora también. Porque el resto de la escena, Jesús le explica a sus discípulos que aunque esta escena es de juicio, es una escena de fe, perdón y reconciliación. Porque si des cuenta, lo que les enseña después es la importancia de tener fe en cómo Dios obra. Utilizando esa hipérbole del movimiento de los montes al mar, de moverlos, etc. Esa idea de, en la extensión del reino de Dios, Dios va a obrar maravillas para la extensión de su reino, para que haya fruto. Pero fijaros cómo Jesús enseguida lo une al perdón y la restauración en la vida de la comunidad cristiana, para que las iglesias no se conviertan en higueras frondosas, muy aparentes, pero sin fruto real. Qué importancia es la fe en Dios, pero también la comunión, el perdón y la reconciliación entre los hermanos. Continúa su camino y Jesús entra al templo y hace su entrada por lo que sería esta zona. El templo es un recinto grandioso y podríamos dedicar horas a hablar de la historia y el significado del templo de Jerusalén. ¿Recordáis que hace unos meses hemos hablado de la reconstrucción del templo en época de Zorobabel, Esdras, Nehemías, la ciudad, el templo, las murallas? ¿Os acordáis? Que lo hemos visto a finales de 2024. Pues este templo que vemos aquí es el que se le conoce como Templo de Herodes, porque es la reconstrucción, reforma que hace Herodes a partir de ese segundo templo. Crea toda una explanada gigantesca para congraciarse con los judíos. Aquí es donde está, que vemos ahora, la explanada de las mezquitas en Jerusalén, la cúpula de la roca, esa que tiene esa cúpula dorada. ¿Os suenan esas imágenes de Jerusalén? Pues eso estaría en el lugar exacto donde está esta explanada del templo. Y el templo tenía, pues no solamente el espacio interior del templo, sino todo este gigantesco patio porticado con columnas, una típica planta basilical, una sala de encuentro al aire libre, donde se podían juntar, se enseñaba la escritura, los cristianos predicaron el evangelio después en este lugar, es decir, y este atrio se llamaba de los gentiles porque podían entrar cualquiera. Luego estaba el atrio de las mujeres, donde podían entrar judíos solamente. Este muro separaba, ese problema que tuvo luego Pablo cuando fue a Jerusalén, pues este muro separaba la zona de los gentiles de la zona de los judíos. Aquí podían pasar las mujeres y aquí ya solamente los varones, y aquí ya solamente los sacerdotes, y aquí ya dentro solamente el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo. ¿Vale? Fijaros cómo también es una estructura de exclusión, en un sentido, que Jesús rompe. Eso es una de las maravillas del Evangelio. Todos esos muros que impedían el acceso, Jesús los va a romper con su muerte, abriendo el camino al Padre sin necesidad de ceremonias ni... Perdón, que me voy a otro tema, pero esta es la lección del templo. Y aquí está, en este patio enorme, donde Jesús lo que contempla no es un lugar de adoración, sino un bazar, un zoco, diríamos, la plaza en día de mercado, donde con la excusa
de las obligaciones religiosas se había convertido en un despropósito de compra, venta, negocio, incluso de verdaderos estafadores aprovechándose de los peregrinos. Por cierto, si queréis ver una interesante recreación dramatizada y, por lo tanto, con elementos de ficción, los episodios 1 y 2 de la 5ª temporada de Chosen, que todavía está en los cines, recrean esta escena, precisamente, la recrean de una manera que merece la pena verla. No es publicidad, es información, ¿vale? Bien, entonces Jesús, viendo eso, que ya había visto 3 años antes en su primera visita, Juan 2 nos habla de una primera limpieza del templo, pues entonces hace un acto de juicio sobre el uso indigno del recinto del templo, diciéndole esta frase tan clara de versículo 16, 17. ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Y ahí tenemos de nuevo una cita mezclada de Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. En vez de ser un lugar que invitaba a la adoración, era un lugar que invitaba al negocio y a cualquier otra cosa que alejaba a los hombres de Dios. Era un acto realmente provocador, premeditado. Lo había observado el día anterior, ¿recordáis? Y cuando llega por la mañana va directo a realizar ese acto, a denunciar que la fe se había convertido en un puro mercado religioso. La higuera seca estaba mostrando su sequedad en cómo estaba utilizando el templo. Y claro, los que estaban a su alrededor reaccionaron en contra. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Él está acusando a los sacerdotes, a toda la estructura del templo, de haber profanado el significado de la adoración a Dios. Y eso les va a reafirmar en su deseo de acabar con Jesús. Pero ¿cuántas veces la fe se convierte en un negocio indigno? ¿Cuántas veces el cristianismo, sin apellidos, ha utilizado y utiliza la piedad como fuente de ganancia y de engaño? Y ocurre en muchos mundos cristianos, desgraciadamente. Ocurrió en la Edad Media, ocurre en la Edad Contemporánea. Y la Escritura nos advierte contra ello, los que utilizan la religión como excusa para engañar la buena fe de la gente y aprovecharse de ellos para su propio beneficio. Desgraciadamente ha ocurrido siempre. Y Jesús lo denunció aquí, en el templo. Mostrando su autoridad, pero su autoridad fue rechazada. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es decir, ¿pero quién te crees que eres? ¿Que aquí quién manda? ¿De quién es el templo? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quién es el Sanedrín? ¿Quién es la autoridad? Eso le están preguntando. Jesús les respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. ¿A qué viene ahora el bautismo de Juan? Si eso ya pasó. Además ya acabaron con él. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no lo creísteis? ¡Guau, qué confesión hay aquí! Y si decimos de los hombres, punto suspensivo, la que se puede armar. ¿Por qué temían al pueblo? Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron: no sabemos. No sabe, no contesta, como las encuestas, ¿verdad? Entonces respondió Jesús: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ya sabéis que algunos pensamos que Jesús tenía algún tipo de antecedente gallego ahí, ¿no? Porque cuando le preguntan algo, responde con otra pregunta. Es algo muy frecuente en los diálogos de Jesús, porque lo que está haciendo no es darte la respuesta, sino obligarte a pensar, a confrontar tu conciencia, que saque a la luz lo que de verdad hay en tu corazón. Ellos dicen: tú no eres quién. Y entonces Jesús alude a Juan el Bautista. ¿Por qué Juan? ¿Quién era el precursor del Mesías?
Juan. ¿Cuál era la labor? ¿Qué era el mensaje de Juan? Fue: aquí viene el Cordero de Dios. Así que los puso en una encrucijada. Si Juan era un profeta, como todo el mundo cree, y está anunciando la venida del Mesías, ¿quién soy yo sino él? Soy el Mesías que Juan había anunciado. La respuesta era clara. Esa apelación al Bautista les dejaba sin respuesta, como de hecho vemos aquí. Les obligaba a tomar partido, a reconocer su hipocresía y su rechazo culpable de quién era Jesús. No era ignorancia, era incredulidad lo que había en los dirigentes del pueblo. De alguna manera, el Bautista era la legitimación profética de quién era Jesús. El que proclamó que era el Mesías enviado, que era el Hijo de Dios y que era el Cordero Redentor. Eso proclamó el Mesías. Perdón, eso proclamó el Bautista sobre Jesús. Así que no era un problema de autoridad, sino de incredulidad. Y en el fondo sigue siendo el problema del ser humano. No es el problema de si hay o no evidencia acerca de quién es Jesús, sino de si estamos dispuestos a reconocer al Jesús de la Escritura como el Señor de nuestras vidas. Y por eso, en el fondo, todos nosotros tenemos la necesidad de hacernos la pregunta. Pasadla a la última, por favor. ¿Qué higuera eres tú? ¿Qué tipo de respuesta das al mensaje de Jesús? Este relato es intenso, es emocionante, fascina, conmueve. Es el inicio de esa semana que cambia la historia. Jesús ha demostrado quién es. Pero ¿y tú? ¿Qué Jesús es el que buscas? ¿En qué Jesús crees? ¿A qué grupo de personas perteneces? ¿A los observadores que quieren mantener una cierta distancia escéptica? Jesús no te deja esa opción, porque Jesús te interpela para que pienses: ¿y quién soy? ¿Quién soy para ti? Quizás eres un entusiasta pasajero, que se deja arrastrar por la emoción o por lo que en principio le parece llamativo y, bueno, hace lo que todos los que están a su alrededor hacen. Y quizás creces en un mundo cristiano, eres hijo de creyentes y te dejas arrastrar. Pero esa fe no es la fe que salva, eso es simplemente un participar de ritos. Lo importante son las convicciones que tengas hacia Jesús. Quizás seas como los discípulos, un seguidor incondicional aunque no acabes de entenderlo todo. Pero sabes que ese que está montado sobre el burrito es la esperanza de la humanidad, es el Salvador del mundo. Y quieres seguirle con fe, aunque no resuelve todos tus problemas del día a día, pero te da las fuerzas para afrontarlos y te promete que Él está abriendo el camino que lleva a su reino eterno. Ese es el Jesús que se nos revela en el Evangelio. Pero tú, ¿qué higuera eres? Y Señor, yo te doy muchas gracias por esta obra de salvación que has hecho por nosotros. Te alabamos y te queremos confesar como el Rey Mesías, pero que no viene como la humanidad, como los hombres quieren que venga un rey, sino que viene en humildad para salvar a todos los que nos habíamos perdido. Pero un día volverás y sí, ahí sí, vendrás como el Rey victorioso a instalar su reino. Y queremos verlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.